cardiovascular, y este es un concepto que está perfectamente establecido. Repito, independiente del tratamiento antihipertensivo, principalmente beta bloqueadores y diuréticos. Y este es algo nuevo, y esto lo van a ver ustedes mucho, es de las europeas, como, déjenme, creo que esto tenía animación. Bueno, aquí el concepto es que en la medida en que el riesgo va aumentando, bajo, moderado, alto, muy alto, las cifras de presión, partiendo de estas, de cifras de hipertensión de aquí para acá, las cifras van cambiando. Es decir, esta cifra para un paciente de muy alto riesgo, esto es hipertensión. A un paciente que está en este rubro, estas cifras pueden ser 128, 83, puede ser hipertensión, o como decía yo en un principio, cifras de riesgo alto. Este es el concepto. En tratamiento no me voy a detener mucho por obvio de tiempo, y además se va a tocar al principio, pero yo nada más quiero plantearles estos cuestionamientos. Un hombre de 66 años con LDL de 162, historia de isquemia cerebral transitoria, evidencia de leucorallosis, 162/94, con un índice de íntima media de 1.2, es decir, mayor de 0.9, o sea, normal. Recalco, sin diabetes ni nefropatía, de acuerdo a las guías. El paciente tiene una hipertensión grado 2, tiene afección de riesgo, daño a órgano blanco, condiciones clínicas, un riesgo muy alto. ¿Cuál es su meta de presión arterial? Menos de 140/90 o menos de 130/80. La mayoría de las guías antes decían, solo si tiene diabetes o nefropatía su meta es menos de 130/80. Solo dos decían que no. Metas. Mujer de 82 años, hombre, perdón, de 62 años, sedentario, historia de EBC, presión de 172/68. Hipertensión arterial grado 2, factores de riesgo, una condición clínica asociada, riesgo muy alto. En este paciente, 82 años, ¿cuál es su meta de presión? Menos de 160, hay quien lo dice, hoy por hoy, menos de 140, o por ser de muy alto riesgo, a pesar de tener 82 años, menos de 130. En los octogenarios aún tenemos cosas que no están precisadas, y esto está reflejado en las guías, no hay definición. Pero miren, en estos rubros, síndrome metabólico, nefropatía, riesgo alto y muy alto, no hay una concordancia, ¿sí? No existe una concordancia. Incluso nefropatía, menos de 120/75, en base solo a dos estudios. Las guías del Instituto Nacional el tercer Consenso Nacional de Hipertensión dice incluso menos de 120/75, que no lo dice nadie más. En realidad lo que debería de ser es esto, riesgo alto y muy alto, y este es el mensaje, y ya las europeas ya lo definen, lo asientan así. Todo paciente, aun cuando no sea diabético ni tenga nefropatía, pero por el simple hecho de tener riesgo alto o muy alto, ese paciente ya su meta debe ser menos de 130/80. Lo cual significa que necesitamos ahora metas más congruentes con el riesgo y las definiciones. Y planteo esto para las siguientes pláticas, sobre todo la doctora Enciso, siempre diurético, beta bloqueador solo para hipertensión resistente, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, como proponen los ingleses, diuréticos y beta bloqueadores en pacientes con obesidad, conviene, con disglucemia en síndrome general, en forma general, síndrome metabólico, pacientes con antecedentes de herederos familiares de diabetes. Y unas palabras, y con esto termino, y este es uno de los mensajes, yo creo, más importantes que quiero dejarles. Miren, en México, 61%, de acuerdo a las cifras oficiales, de pacientes que desconocen su hipertensión, esto ustedes lo saben, pero el problema es la presión alta. Bueno, regreso tantito, estos pacientes que son hipertensos y que no los hemos detectado, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros y las autoridades en salud es hacer mucho más énfasis en detectar más tempranamente a estos pacientes. Si no, los vamos a empezar a detectar hasta el infarto, hasta la microalbuminuria, y no vamos a impactar de forma adecuada. Paso a otro rubro, al rubro de la prevención primaria, y en este grupo de normal alta, y vean en el estudio publicado en 2001 de Bazán y colaboradores, la diferencia en la morbimortalidad, riesgos de eventos cardiovasculares entre pacientes con normal alta, normal y óptima. Existe una diferencia muy significativa, muy importante, y en el estudio, en este mismo estudio, vean en los pacientes de 35 a 64 años con presión normal alta, 1 de cada 3
se hace hipertenso en los siguientes años y arriba de 65 años, 1 de cada 2 se va a hacer hipertenso. Entonces, estos pacientes con normal alta son muy importantes, de tal suerte que tendremos que seguir avanzando en el control, en el diagnóstico y tratamiento integral y en el riesgo cardiovascular total, pero el siguiente paso en hipertensión, y esto lo tenemos que dar todos, no nada más los que nos dedicamos como especialistas en hipertensión, es en la detección temprana y la prevención primaria. Esto no lo podemos descuidar. Me voy a brincar esto por obvio de tiempo y termino con esta. Déjenme decirles, estos son dos médicos, colegas nuestros, que están sentados a la hora del lunch. El del lado izquierdo dice: oye colega, ¿qué opinas de las guías de hipertensión? El otro le contesta: la verdad estoy algo confundido. Y el otro le dice: te entiendo. Hacia su adentro le dijo: te veo y te entiendo. Creo que debieran unificarse. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor.